Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga, un gusto saludarle en el nombre del Señor Jesús a todos ustedes, también a mis pastores, mis pastoras, mis hermanos, que semana tras semana estamos revisando las lecciones del estudio bíblico, las lecciones de la escuela dominical para nuestra iglesia. Les saludo cariñosamente, espero que todos estén bien. Agradecido del Señor siempre por esta oportunidad que me permite, a pesar de que esta última semana han sido un poco complejas, complicadas, porque no siempre estoy en mi casa y a veces la señal no es muy buena. Así que quiero hacer este estudio esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros, particularmente hoy en día para las familias. Así que Dios nos bendiga, oramos delante del Señor. Mi Dios eterno, Padre misericordioso, le agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos permite de poder mirar su palabra, analizar estos episodios, Señor, que son tan presentes para nuestras vidas hoy en día. Sucedieron hace muchos años atrás, pero siguen siendo presentes, siguen siendo instructivos para nuestra vida familiar y la instrucción de su palabra. Le pido ahora, Dios mío, su dirección y le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a dar lectura inmediatamente a esta lección que se encuentra, ¿no es cierto?, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25, en la lección número 6, para el domingo 9 de febrero del año en curso. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Y dice así su palabra. Dijimos versículo 22 del libro de Samuel. Yo estaba en Jueces todavía, me quedé allí en este libro que no lo vamos a revisar en esta ocasión, sino que nos vamos a trasladar a Primera de Samuel. Ya en casa uno puede darle un repaso a estos libros, lo que significan, ya lo dijimos la semana pasada, el libro de Jueces es un libro de altibajos, quizás uno de los periodos más oscuros del pueblo de Israel. Bien, ya tenemos entonces la lección, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 hasta el 25, y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y quiero dejar aparte el versículo 26 y mostrar el contraste que muestra la escritura. Por alguna manera, por alguna razón está aquí. Y es el versículo siguiente, el 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto ante los ojos de Dios y delante de los hombres. O sea, ya encontramos una tremenda lección allí, algo en que poder darnos cuenta. Por algo la escritura está así, de esa manera. Así que tenemos en esta lección, el título es El fracaso de Elí. El fracaso del sacerdote Elí. Bueno, tenemos que decir que el capítulo 2 del libro de Samuel narra la oración de Ana que estuvimos viendo la semana pasada, también el pecado de los hijos de Elí, también narra el capítulo 2 el ministerio de Samuel, del joven Samuel, en el tabernáculo, y finalmente también el juicio sobre los hijos de Elí. Es lo que narra prácticamente el capítulo 2 de esta lección que tenemos hoy en día.
Como digo, el título es El fracaso del sacerdote Elí, y lo vamos a estar mirando aquí en esta lección. ¿Quién era este varón? ¿Quién era este hombre? Bueno, él venía de la familia de los sacerdotes. Él venía de la tribu de Leví, también era un levita, pero venía del linaje de Itamar. Itamar, como todos sabemos, era uno de los hijos también de Aarón. Los dos primeros hijos sufrieron también una dura reprensión, más bien dicho un juicio cuando ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo y la ira de Dios se encendió porque no hicieron conforme a lo que estaba establecido y eso era delicado. Resultó en la muerte de los dos primeros hijos del sacerdote Aarón. Hay que reconocer que Dios escogió a Aarón y a sus hijos como la línea sacerdotal para el pueblo de Israel. Entonces, los dos primeros hijos mueren y bueno, el sacerdocio después de Aarón cae sobre Eleazar, su siguiente hijo. Entonces ahí se produce una línea, porque quien debiera suceder en el cargo es el hijo de Eleazar. Entonces ahí hay una línea genealógica, aunque Itamar también era hijo de Aarón, entonces también tenía derecho, pero se elige a través de padre a hijo, a través de esa línea. Pero encontramos que este sacerdote, este Elí, que era sacerdote, viene de la familia de Itamar. Itamar, que era, como digo, de la tribu de Leví y también era hijo de Aarón. No vamos a ahondar más cómo se traspasó esa línea sacerdotal o cómo también Dios en este capítulo profetiza acerca cómo corta esa línea genealógica, esa línea sacerdotal del sacerdote Elí. Sí tenemos que reconocer y conocer a este personaje, a este sacerdote Elí, que prácticamente él fue un juez, fue un gobernador también, un juez, y que sucedió en el último de los jueces, Sansón, si no me equivoco, y él era el sacerdote en ese tiempo. Para ubicarnos también un poco en la historia, para no dar tantas fechas y tantos años, que siempre son importantes para el estudiante, por supuesto, pero como estas lecciones son tan rápidas, avanzamos tan luego, nos saltamos eventos, capítulos, episodios, no se nos va a quedar toda esa materia. Lo que sí, uno podría ubicarse en el tiempo. Por ejemplo, podemos decir que este varón gobernó o fue sacerdote por ahí por el año 1165 antes de Cristo. 1165, ¿qué importancia tiene este año? Bueno, que un poco también nos da la idea que el rey David gobernó alrededor del año 1000. Básicamente, él gobernó en el año 1040 al año 994, 996. Ese es el periodo de David. Entonces ya cuando tenemos a David, al rey David, ya entendemos más o menos cómo pasamos del periodo de los jueces al periodo de los reyes, entre ellos Saúl, el rey David, Salomón, y ya estamos alrededor del año 1000 antes de Cristo. Ese es un buen dato en realidad, un dato simple, sencillo, que nos ubica en el tiempo, que nos ubica en el tiempo. Entonces, como dice aquí, en el capítulo 2, acá en el capítulo 2, lo voy a poner acá, eh, narra varios acontecimientos que ya los dije, ya como fue la oración de Ana en los primeros versículos. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová por la misericordia que Dios había hecho con ella. Entonces tiene este hijo, ella es la que menciona al final también y exalta al ungido, al Cristo en realidad. Entonces tiene una profecía y hay una profecía que se cumple finalmente. Y bueno, pienso que es una profecía de cumplimiento doble y de cumplimiento parcial, porque también habla, ¿no es cierto?, de su hijo, habla.
y podemos ver que finalmente Elí, digamos, Samuel cumplió mucho de la profecía de Ana, pero apuntaba básicamente al Mesías, al Mesías. Entonces, podemos ver en este capítulo 2, en el versículo 12, nosotros leímos desde el 22, pero el versículo 12 es importante porque de eso un poco tratamos esta lección. Cuando hablamos del fracaso de Elí, nos preguntamos por qué fracasó, por qué, qué es lo que le sucedió. Dice la escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una persona que no tiene conocimiento de Jehová, que no conoce al Señor, que no ha experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, el cambio de vida, siempre va a ser un hombre impío. No importa de qué familia venga, no importa quiénes sean sus padres, no importa si son hijos de pastores o si hijos de oficiales o hijos de un buen matrimonio, no importa. Si no conocen al Señor, son hombres impíos que si no conocen al Señor y no alcanzan la salvación de su alma, finalmente se van a perder. Eso está totalmente claro, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Entonces, encontramos que en este solo versículo ya nos damos cuenta de que Elí tenía hombres que eran inconversos, podríamos decir, que no conocían al Señor, como muchos tantos que nosotros conocemos. Ahí narra desde el versículo 13 en adelante cómo ellos, cuando venían y ofrecían el sacrificio al pueblo, ellos venían y dice la escritura que venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, digamos, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a asilo, y esto fue un pecado muy grande en realidad. Un pecado muy grande porque pasó por alto toda la posiciones que la ley decía. Si bien es cierto, el sacerdote también aprovechaba ciertas carnes cocidas, pero aquí ellos querían solamente la carne cruda para asarla. Dice aquí, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Eso era una tremenda aberración en realidad en cuanto a la ley, porque toda la grosura se quemaba. Siempre fue la grosura parte del sacrificio y parte del sacrificio de la ofrenda por el pecado, y tenía que quemarse en el altar. En el altar. Ellos corrompieron totalmente el sacrificio. Ellos lo corrompieron. Dice que si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Eh, dice, él respondía, no, sino dame ahora, ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, había violencia, había una imposición, había un autoritarismo desmedido. Él quería primero, era la carne para el sacerdote y después, como diríamos, para el Señor. Y cuando era totalmente todo lo contrario. Era tan grande, dice, el pecado, muy grande delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, como podemos ver que era tan grande el pecado que ellos hacían, que hacían pecar al pueblo de Dios. Lo hacían pecar y eso era tremendo en realidad, era tremendo. Eh, dice la escritura, ya lo leímos en el verso 29. En el verso 29 leemos, dice, cuando Elí comienza a hablar con sus hijos, en realidad, él era débil, en realidad, de carácter, era muy permisivo, en realidad. El versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Le dice el Señor. Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Ese era el reclamo que el Señor tenía, uno de los reclamos que él tenía a este varón, a este sacerdote en realidad, que
que realmente como no hizo bien su trabajo, no hizo bien su labor. Como dice aquí, él le daba más importancia a los hijos que él tenía, en este caso a sus hijos, que lo que realmente significaba los sacrificios para el Señor. Y ellos eran sacerdotes, eran los líderes espirituales, menospreciaban la ofrenda que le correspondía al Señor, y realmente el que menosprecia la ofrenda finalmente desprecia a Dios. Eso siempre tenemos que tenerlo muy en claro. Quien menosprecia una ofrenda dirigida al Señor, a quien está despreciando es al Señor mismo. Hay que entender que la ofrenda era precisamente el método bíblico por el cual, ¿no es cierto?, se le ofrece a Jehová un sacrificio voluntario, un sacrificio voluntario, donde Dios no mira quizás la cantidad, sino que prácticamente Él observa la actitud que el hombre de Dios pone delante del Señor. Eso es lo que mira. Dice la Escritura en Génesis que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dios está siempre preocupado, ¿no es cierto?, de la actitud del corazón del ofrendante. Eso es lo importante, no es la cantidad. En realidad, en tiempo de Salomón se sacrificaban miles y miles de animales. En algún momento Dios dijo: estoy hastiado de vuestros sacrificios, estoy hastiado de vuestras ofrendas. Quien me hace una ofrenda es como que si matara a un perro, a un cerdo. Estoy cansado de vuestras lunas llenas, de vuestras fiestas. ¿Por qué? Porque Dios veía que ese pueblo le honraba de labio, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, cuando Dios mira la ofrenda, mira la actitud con que el hombre lo hace delante del Señor. Eso es importante. Así la viuda que vino y dio todo lo que tenía, quizá unas 2 monedas, unas 2 blancas, pero el Señor la exaltó, la reconoció como aquella mujer que ofrendó voluntariamente todo lo que ella tenía. Y en este caso, en realidad, aquí vemos algo totalmente distinto en lo que ellos hacían. No solamente eso, la Escritura dice que estos hombres, dice, porque Elí era viejo, ¿no? Cuando dice que, pero Elí era muy viejo, eso significa, ahí hay un problema en realidad en el oficio sacerdotal. El que el sacerdote, el líder espiritual sea viejo es un problema. Es un problema porque ya no tiene todas sus capacidades, aunque crea tenerlas, aunque crea decir tenerla, pero no tiene todas las capacidades. Lo que pasa a veces en el pastorado puede pasar eso. Ya el pastor, que es como el padre espiritual, como el padre, porque no es una buena expresión, pero para que algunos me entiendan, porque nosotros tenemos un solo Padre espiritual del cual hemos nacido a la vida de Dios, y ese es Dios. No existen los padres espirituales, no existen los padres terrenales espirituales, ni las madres menos. ¿Ah? El único Padre que nosotros tenemos, del cual hemos nacido por simiente santa, es Dios. Es Dios. Pero como digo, el pastor, el líder muchas veces, que tiene que enseñar, adoctrinar, corregir, instruir a sus hijos en su familia, y también al pueblo de Dios. Hay pastores que siempre le hablan a los hermanos, a las hermanas, y le hablan mis hijos, hijito. Entonces, cuando ya está anciano, ya es un abuelo. El abuelo no cría, el abuelo malcría. Usted lo ha escuchado muchas veces. El abuelo ya no está para instruir, para corregir, porque por último no son sus hijos, son los hijos de sus hijos. Entonces, en esta expresión, pero Elí, ¿no es cierto?, era viejo. ¿Ah? Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, el pecado de estos hijos, del siervo, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, porque iban en el nombre del sacerdote a buscar esa carne, digamos, corromper todo lo que significaba el sacrificio, y lo miraban en menos. Prácticamente, como digo,
una persona que ve que está pasando eso, finalmente dice, ¿para qué voy a dar lo que tengo que dar? Por qué tanta regla, tanto mandamiento al respecto? Usted sabe que el sacrificio no era así cualquier sacrificio ni cualquier animal. Entonces podemos ver que esto realmente desagradó delante de los ojos del Señor, desagradó. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí en estos textos, en este pasaje, vemos que eso ya no daba para más y Dios tuvo que ponerle un corte. Dios tuvo que tomar acción. La escritura dice allí en el versículo 30, dice que un varón de Dios, el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, y empieza a decirle, ¿acaso no me manifesté a ti? Está hablando de la línea sacerdotal. Dice, yo claramente, a la casa de tu padre, cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase el éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es la bendición que el sacerdote tenía. Tenía una tremenda bendición, Dios le había dado, o como le dijo a Saúl, al rey, y aún añadiría mucho más todavía, cuando el rey, en este caso Saúl, también cayó en pecado delante del Señor. Es cosa seria en realidad. Nosotros tenemos que tomar en serio los que no, si este tema lo escuchan los pastores, tienen que tomar en serio su ministerio en realidad. También el padre también tiene que tomar en serio su ministerio como padre, porque finalmente es el sacerdote del hogar, el sacerdote de la casa, y la responsabilidad siempre va a caer sobre él, siempre va a caer sobre su vida. Entonces, en esta hora nosotros podemos ver cómo el Señor confronta al sacerdote a través de este varón desconocido. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? ¿Por qué habéis pisoteado mi sacrificio? Eso Dios no lo iba a pasar por alto, no lo iba a pasar por alto. Entonces, ¿qué es lo que le dice en el 35? Dios iba a levantar un nuevo varón. En el caso de Saúl, también. ¿Por qué lloras a Samuel? Yo me he provisto de un rey. Porque Samuel lloraba cuando Dios, ¿no es cierto?, había desechado al rey Saúl. Y el tema es muy parecido, en realidad, el no cumplir el mandato de Dios, no cumplir la orden de Dios. Me suscitaré, dice el versículo 35, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces allí nosotros podemos ver el reclamo que el Señor. Estamos mirando por qué fracasó Elí. La disciplina es una cualidad indispensable que en este caso el sacerdote no aplicó de la manera adecuada, no lo hizo de la manera adecuada. Él se iba de proveer de un sacerdote, como dice Hebreos capítulo 7. Hebreos 7 dice en el 26, hablando del futuro, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo que le está hablando aquí el Señor en esta su palabra puede verse claramente. Me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Qué interesante en realidad cuando el Señor, a Él, yo siempre digo, a Él no le falta un varón. A veces algunas personas, cualquiera sea su rango, su grado eclesiástico, su posición en la iglesia, eh, piensa que si no lo hace Él, nadie lo va a hacer mejor que Él. Y ese es un grave error. Nosotros, por gracia y misericordia, somos jornaleros en su viña.
Él nos tomó, debemos sentirnos honrados y privilegiados de poder trabajarle para el Señor, pero somos obreros. De hecho, algunos se llaman siervos, y usan la palabra siervo, pero la palabra siervo es ese que sirve a otro, sirve a su Señor y sirve a su amo. Es un servidor, no un servido, es un servidor. El Señor nos mostró cómo es ser un siervo cuando Él le lava los pies a sus discípulos, porque Él, siendo Dios, Señor, Rey, soberano, creador de todas las cosas, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dejó su trono, su gloria, para ser un siervo. Entonces, qué importante. Aquí, como podemos ver, ellos, mientras los hijos, mire, mientras los hijos de Elí actuaban impíamente, ¿qué hacía el joven Samuel? Aquí lo dice, el versículo lo dice. Mientras ellos actuaban impíamente, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. ¿Ah? Mire qué interesante. En realidad el éfod simboliza la santidad. El lino simboliza las acciones justas de los santos. O sea, mientras ellos vivían en un ambiente pecaminoso, en un ambiente corrompido, lejos del Señor, porque no conocían al Señor, Samuel, que se había criado, acuérdense que Ana lo trajo muy pequeñito, muy chiquitito al tabernáculo, y fue criado por quién, fue criado por Elí. Y este joven, eh, ministraba delante del Señor, ya muy jovencito, él ministraba. Entonces podemos ver el fracaso de Elí. Vamos al versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, el versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Yo cuando leí hace años, en realidad, este pasaje, yo encontré que Elí estaba reprendiendo a sus hijos. Elí le estaba haciendo ver a sus hijos sus errores. Elí le dice, no, hijos míos, lo que ustedes están haciendo no está bien. Ustedes están haciendo pecar al pueblo. Ahí lo dice, ¿no? Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Yo lo encontré bien. Cuando el Señor viene después y le dice que él no había amonestado a sus hijos, yo encontraba que había como una contradicción. Hoy entiendo perfectamente en realidad lo que estos versículos dicen. A la verdad, la gravedad, eh, que nosotros vemos en estos versículos que hemos leído, que es parte de la lectura bíblica. Al parecer, Elí estaba cumpliendo su cometido, en realidad él estaba cumpliendo, pero lo que sucede aquí, que la verdad que no lo hacía. ¿Por qué? Porque a Elí le preocupaba más la fama o la mala fama, le preocupaba más, como dice aquí, oigo decir a todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que le preocupaba a Samuel? Le preocupaba la mala fama de sus hijos, le preocupaba el comentario, le preocupaba lo que iba a decir la gente, le preocupaba lo que ellos transmitían. Lo que a él debiera de preocuparle era la santidad de Dios. Lo que a él debiera preocuparlo es mirar el pecado tal cual Dios lo ve. A veces nosotros miramos el pecado con nuestros propios ojos, en nuestra propia naturaleza, pero no, el pecado siempre debe verse con los ojos de Dios. Allí está la verdadera gravedad del asunto, porque nosotros podemos ser indulgentes y podemos decir, como se dice muchas veces en muchas partes, no es para tanto. ¿Eso lo dice el Señor? ¿Lo dice el Dios que es 3 veces santo? No, a veces totalmente lo contrario. Entonces, ellos, en este caso, ese fue el error del sacerdote Elí.
¿Cuántos de nosotros, cuántos padres de familia, cuántas familias en la iglesia, cuántas familias pastorales están más preocupados, ¿no es cierto?, de lo que diga la gente que la gravedad del pecado que cometen sus hijos? Ese pecado les llevará, ¿no es cierto?, si no se arrepienten, a la condenación eterna. Nada les va a salvar, nada les va a hacer en su favor, sino todo lo contrario. Y lo que le pasa a este hombre viejo, a este sacerdote viejo que ya había perdido la visión, que ya había vivido su tiempo, como dice aquí, el Señor le está demostrando a él que a él le importaba más su familia, le importaban más sus hijos. Ojalá nadie hablara, nadie los tocara, nadie los corrigiera, nadie aplicara disciplina sobre ellos. Y son indulgentes, habiendo caído en falta grave. No aplicó el castigo, la disciplina, la reprensión, lo que él tenía que haber hecho. Creo que él tenía que haberlos sacado del ministerio. Así, simple y sencillamente, porque no servían a Dios. Es más, provocaban que el pueblo pecara delante de Dios. Él tenía la autoridad para hacerlo, él era el líder máximo y todos los ojos estaban puestos sobre ellos. Todos los ojos están puestos sobre nosotros, están puestos sobre el pastor, están puestos sobre el obispo, están puestos sobre los que nos dirigen. Y cuando no actuamos correctamente delante del Señor, entonces hace que el pueblo peque, hacen que el pueblo murmure, hacen que el pueblo hable más de lo que debiera hablar. ¿Por qué? Porque a él era lo único que le importaba. Ojalá echarle tierra a ese asunto, ojalá sepultarlo, ojalá no comentarlo, no hablarlo. El pecado oculto, lo único que produce que la persona se muere espiritualmente. El salmista David, él decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Entonces, realmente es interesante la lección en ese sentido. Yo a veces me sorprendo cuando me doy cuenta que alguien del grupo familiar comete un pecado, comete una falta, tratan de echarle tierra, tratan de ocultarlo, tratan de que nadie lo sepa, tratan de que la iglesia no se sepa. ¿Qué están haciendo en realidad? ¿Qué están haciendo? Lo mismo que el sacerdote Elí. A él le preocupaba: hijos míos, mira cómo habla la gente, mira cómo habla el pueblo, ustedes están haciendo pecar al pueblo. No le importaba la santidad de Dios, no le importaba que Dios era santo, y lo que ellos hacían, como dice el versículo, eran gente impía, eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, no conocían las cosas del Señor. Por eso dice la Biblia: ¿qué tiene el impío de tomar mis cosas? Entonces, mire qué importante lo que nos muestra en este versículo. Entonces, aunque pareciera que Elí cumplió, ¿no es cierto?, su labor, pero la verdad, a él le preocupaba más la mala fama que corría entre el pueblo y no la gravedad del pecado ante los ojos de Dios. Elí era un padre indulgente, débil, era un anciano y ya no tenía la capacidad. Los hijos probablemente mandaban más que él. Los hijos hacían lo que a ellos se les daba la gana. Ellos estaban cambiando el evangelio, podríamos decir. Ellos estaban cambiando la enseñanza y la doctrina. Entonces, eso obviamente no va a terminar mal. Es por ello que la disciplina en realidad es indispensable, como dice el título de una de las partes. La disciplina, cualidad indispensable, dolorosa, pero indispensable. ¿Cómo disciplinó Dios a los primeros hijos del sacerdote? Fue una tremenda lección. Nadab y Abiú fueron calcinados. El fuego de Dios los quemó. Eso era cuando ellos estaban empezando el ministerio sacerdotal ahí en el Sinaí. ¿Cómo fue, no es cierto, lo que le sucedió a Ananías y Zafira cuando la iglesia estaba comenzando también? Entonces son juicios disciplinarios que a nosotros nos enseñan la gravedad, como dice algo: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nadie puede burlarse de Dios.
Entonces el Señor nos ayude, nos santifique el Señor, nos haga limpio, puro ante sus ojos. Nosotros que estamos, que tenemos el ministerio de la enseñanza, de la palabra, a veces los discursos son muy bonitos, pero si usted supiera lo que el hombre hace oculto, lo que el hombre hace escondido, lo que el hombre hace en forma agazapada, algún día Dios lo va a descubrir, algún día Dios lo va a avergonzar y algún día Dios lo va a enjuiciar, porque no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz, no hay nada oculto. No hay nada oculto, sea usted predicador, maestro, enseñador, pastor, diácono, presbítero, obispo, no sé, cualquier otro grado eclesiástico importante. Ninguna cosa oculta va a quedar allí sin su castigo. Él no dará por inocente al culpable. Y en este caso, aquí vemos como el Señor les habla. He aquí viene día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu caso. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu arma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en tu edad viril, y te será por señal esto que acontecerá, que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Usted conoce la historia. No vamos a ocupar mayor tiempo porque sabe que ellos fueron a la guerra, llevaban el arca, que era la presencia de Dios contra los filisteos ganaron la guerra, mataron al rey, mataron a los hijos del sacerdote, capturaron el arca, que es una lección que tenemos más adelante, que lleva por título, dice, un pueblo sin gloria. Porque la gloria de Jehová era el arca, era la presencia de Dios. Entonces ahí sucedieron muchas cosas. Todas estas profecías que están aquí se cumplieron en en una ciudad de sacerdote en algún momento. Saúl, buscando a David, mató a todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes murieron por la espada de Saúl cuando perseguía. Ahí había un sacerdote que le dio pan a David, le ayudó en su vida, en su vida. Él andaba huyendo de Saúl. Y cuando llega, ¿no es cierto?, el ejército de Saúl pregunta por David. Bueno, él mató a todos los sacerdotes por haber ayudado a David. Un comentario breve, que es lo que es la historia, pero esa profecía de estos versículos que acabo de leer se cumplen en ese sentido. Entonces, allí vemos cómo el fracaso de Elí por no disciplinar a tiempo a sus hijos, lo cual es indispensable para todo padre. Si queremos el bien de nuestros hijos, tenemos que corregirlos, disciplinarlos, instruirlos en el camino de la santidad de Dios. Este juicio, como acabamos de nombrar, cae sobre los hijos por no corregir a tiempo. Curiosamente, un comentario al margen en realidad es raro en realidad porque los hijos de Elí eran impíos, eh, corrompidos. Sin embargo, Samuel se mantuvo en santidad. Y fue el mismo padre, digamos así, porque el padre de Samuel, que biológicamente era el esposo de Ana, Elcana, pero espiritualmente era el sacerdote Elí. ¿De dónde aprendió Samuel? Si lo llevaron tan pequeñito al tabernáculo. Entonces, él fue el mentor, él fue el enseñador, él fue el que le enseñó a oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Más adelante, cuando el Señor llama a Samuel y Samuel no conocía la voz de Dios, ¿quién le enseñó a oír la voz de Dios? Fue precisamente Samuel, el sacerdote Elí. Entonces es curioso en realidad que en este caso Samuel, claro que por cierto había un plan de Dios allí, eso está claro. Samuel viene por la providencia de Dios, porque Dios así lo quiso, así lo estimó, así es su soberana voluntad. Pero que es interesante, es decir, bajo un mismo techo puede haber un hijo que sea un vaso de honra, de bendición, útil en las manos del Señor, y puede haber otro, ¿no?, que realmente desprecie las cosas del Señor. Nosotros esperamos y oramos que nuestros hijos sean buenos hijos en realidad.
Entonces es sumamente importante lo que el Señor. Por eso que la referencia de Proverbios capítulo 13 4 que está en el expositor, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Oiga, ese texto debiera estar siempre en cada hogar, en cada familia, en los frontales. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Ya? Toda la referencia en realidad en Deuteronomio siempre involucra a los hijos y le hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. El propósito de Dios es que los hijos sean hombres de Dios, que los hijos amen a Dios como aman a sus padres. Podemos ver, ¿no es cierto?, como dijo Josué en las últimas exhortaciones que leímos hace algunas semanas atrás. 3 profundas exhortaciones donde finalmente él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes si van a adorar a los ídolos más allá del Jordán, o a la tierra donde van, o a la tierra de Egipto, pues donde todavía habían dioses e ídolos, muchos de ellos los llevaban, nunca sirvieron a Dios honradamente, siempre tenían eso metido en la mente de adorar a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, es decir, su familia. Ese texto es maravilloso para nosotros que somos padres, porque no criamos hijos y no tenemos hijos para que se pierdan en el mundo impía y corrompidamente, sino para que sirvan al Señor, para que honren al Señor. Sobre todo aquellos que no hemos casado en el Señor con nuestras esposas, que las conocimos en el Señor, salvadas, redimidas, y para formar un núcleo familiar, una familia que honre a Dios, que sirva a Dios, nosotros y nuestros hijos. ¿Ah? Y nuestros hijos. Entonces, es cuán importante es poder enseñar a nuestros hijos el temor de Jehová, como dice, como dice esta parte en la Escritura. ¿Ya? Yo, ¿sabe? Estaba hace ¿cuánto? Menos de un día y medio, preparándome para poder dar esta lección, que lamentablemente no la pude hacer presencialmente por Zoom en la iglesia, pero aquí estamos mirando esta lección y que les sea útil. ¿Sabe? Hace 2 días, un día y medio atrás, me encontré con algo increíble en realidad y se los quiero leer, se los quiero compartir. Nos quedan algunos pocos minutos. Dice: a pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado, pidió como último deseo papel y lápiz. Este era un adolescente, un joven, casi un niño. Pidió papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio: por favor, entregue esta carta a mi madre. La carta decía así: madre, madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, yo era solo un niño cuando fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. Qué increíble. Como Dios, no sé, yo me encuentro con esto en las redes
y estoy como pensando justamente en nuestra familia, en nuestros hijos. Todo padre, toda madre quiere que su hijo sirva al Señor. Le decía a mi esposa, a uno de mis hijos, el mayor, no necesito un profesional que no conozca a Dios. No me satisface en lo absoluto tener un abogado, un doctor, un médico y que nos sirva al Señor. ¿De qué le va a servir eso? Yo prefiero que quizás no tengan ninguna profesión, pero que sirvan al Señor, que honren a Dios, que amen a Dios con toda su alma y que sirvan al Señor. Algunos de nosotros tenemos esa tremenda bendición en realidad y no debemos de dejar pasar esto. Para aquellos que tienen niños pequeños, que tienen hijos, obviamente es necesario que enseñen a sus hijos el temor a Jehová, que no suceda como le sucedió a este varón, que no suceda como le sucedió a estos padres, ¿ah? Que por menospreciar a Dios, al final sean también ellos despreciados y dejados de lado y apartados de lo bueno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, una bonita lección. Hay un párrafo interesante. La necesidad de la educación en la familia demanda una responsabilidad muy seria. Nosotros los padres tenemos una responsabilidad seria delante de Dios. Somos responsables por nuestros hijos. Nuestro descuido y debilidad en la corrección es pecado. ¿Será por eso que hay muchos hijos fuera de los caminos del Señor? ¿Será que el Padre no lo ha hecho con gracia y con sabiduría? Quizás no lo ha tratado con amor, sino que a lo mejor fueron o muy severos o muy blandos y flexibles en la corrección. Probablemente usted analícelo. Yo conocí a padres antiguos que fueron muy severos con sus hijos y ninguno de sus hijos está en la casa del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué? Si ellos eran tan ilustres, algunos profetas, algunos buenos predicadores, pero sus hijos no están, ¿dónde están? La flexibilidad, ¿dónde está? Muy estrictos, muy blandos, que el Señor nos ayude, ¿no? Podamos orar, creo que uno debiera orar. Una madre debiera estar orando por su hijo desde su vientre. Yo puedo asegurarle de que Ana, que dejó a su hijo con el sacerdote tan pequeño, nunca dejó de orar por su hijo Samuel, nunca. Dios la bendijo con otros hijos, pero siento que nunca dejó orar por su hijo. Nosotros los padres nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos, donde quiera que estén, los que están en la casa del Señor y los que no están en la casa del Señor, para que Dios haga y tenga misericordia también de ellos, ¿no? Somos responsables por nuestros hijos. Nuestro descuido y debilidad en la corrección es pecado. Muchas veces descuidamos nuestro deber como padre debido a la exigente demanda de tiempo, dice, del colegio, del trabajo, incluso la iglesia. Pensamos erróneamente que esta última responsabilidad de enseñar a los hijos le corresponde a la iglesia, ¿no? Erróneamente que esta última debe suplir la enseñanza bíblica ausente en el hogar. Cabe señalar que la palabra de Dios nos enseña que una condición esencial para cumplir nuestra función de liderazgo en la iglesia es el buen gobierno en el hogar, porque desea obispado, buena cosa desea, pero tiene que gobernar bien su hogar. No ha sido fácil. Yo, mientras mis hijos eran pequeños, les prohibí muchas cosas que a mi juicio no los edificaban, no le iban a hacer bien, y hoy puedo disfrutar de esa bendición, de esa misericordia. Por lo tanto, es una tremenda lección que el Señor nos muestra en esta hora, en esta responsabilidad que nosotros tenemos delante del Señor. Las referencias también, excelente en realidad. Las referencias, ¿sabe? De Deuteronomios 4:9, Deuteronomios 32:46, siempre encontramos que el Señor le está hablando a su pueblo, le está hablando a Israel, pero nunca deja de lado a sus hijos, nunca, siempre. Si usted los mira acá en estas referencias que tenemos, siempre incluye a sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo 4 y 9, ¿qué es lo que dice? Mire, dice
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces aquí podemos ver que la preocupación de Dios no era solamente por los padres, sino también por los hijos. En el 32 también de este mismo hermoso libro de Deuteronomio, nosotros encontramos exactamente lo mismo. ¿Qué dice 32, versículo 46? Usted lo tiene en el expositor. Dice: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos en realidad en lo que Dios nos muestra? Es que la preocupación de Dios es que Él, habiéndonos salvado a nosotros, habiendo una obra maravillosa en nosotros, nuestros hijos sigan con esta bendición que nosotros tenemos, que la bendición nuestra recaiga sobre nuestros hijos y así no nos extraviemos y nos perdamos en las nuevas generaciones, porque el peligro que existe hoy en día es el mismo peligro que existe en el tiempo de Josué, conectando esta lección a las otras anteriores. ¿Qué es lo que le preocupaba a él? Las nuevas generaciones. La Biblia dice que todos los ancianos que vivieron con Josué, los que vivieron después que Josué murió, toda esa generación sirvió a Jehová, pero vino una nueva generación de hijos, de nietos, que no conocían al Señor Jehová y ellos se corrompieron totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar eso en nuestras iglesias? Porque hoy la iglesia ya no son lo mismo que ayer. Nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas costumbres van permeando lo que nuestros antiguos ancianos pentecostales tenían, que nosotros anhelamos tenerla, pero no las tenemos porque nosotros queremos tener lo que ellos tenían, pero no vivir como ellos vivían. Nosotros que vivimos, queremos vivir de otra manera distinta, con otro tipo de cosas que introducimos al servicio, introducimos a la iglesia, costumbres que son del mundo inclusive, ¿ah? Costumbres que no son el legado que Dios nos ha dado. Nosotros, por ejemplo, los pentecostales tenemos algo que Dios nos dio, es parte de nuestra herencia. Usted va a decir si es bíblica o no es bíblica, pero las gloria a Dios identifican al pueblo pentecostal, es algo netamente del pentecostalismo chileno, no de los adventistas, ni los presbiterianos, ni los anglicanos, pero es algo que nos identifica, que el mundo, hoy en día la iglesia le es más fácil darle el aplauso como se le da a cualquier artista, al Señor. Yo no estoy en contra de eso, pero a nosotros nos dio una herencia muy, muy hermosa en realidad, en nuestra forma de ser, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma, toda nuestra forma, el Señor nos la dio. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, dirija a quienes nos dirigen también, porque la iglesia es como una gran familia, la misión es una gran familia. Y en el hogar, en la iglesia local, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dice Isaías 59, 21? Dice así: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde hoy y para siempre. Las palabras estarán en nuestras bocas, y en la boca de nuestros hijos, y en la boca de los hijos de nuestros hijos. Entonces, ahí está la enseñanza, ahí está la enseñanza. Pero hoy tenemos hijos reverdes y padres que permiten todo. Padres que no les amonestan, no les enseñan, no les corrigen, sino que son indulgentes. Que Dios tenga misericordia de los hijos y los hijos de vuestros hijos. Pero sin embargo, quienes podemos cumplir esta labor, su sangre no será demandada nuestra, no. Entonces, Dios nos bendiga. Finalmente, instruye al niño en su carrera, dice el texto de Proverbios 22:6, que cuando fuere viejo nunca se va a apartar. Quiero dejar hasta aquí este estudio
que tiene mucho todavía que revisar y esperamos que Dios nos siga bendiciendo en el transcurso de la semana. Que Dios les bendiga y que estén muy bien, tengan un hermoso fin de semana en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga.